Muy buenas tardes a todos los que están en el chat en este momento, a los que lo van a ver en diferido. El día de hoy tengo el gusto de conversar con un ingeniero civil industrial de profesión, pero por sobre todo escritor por vocación. Lleva más de 17 años viviendo en Copiapó, región de Atacama. Estudió en el Liceo Gregorio Cordobés de su ciudad natal y en la Universidad de La Serena, donde se tituló como ingeniero. Desde muy temprana edad fue un lector empedernido, motivado por su hija mayor, quien ya no está en este mundo. Comenzó a publicar lo que escribía por sugerencia de ella. Su primer libro fue Crónicas, Campeonato Mundial de Fútbol Brasil 2014. Su segunda publicación fue Enlaces de Tiempo y Espacios, libro publicado en 2015, obra de remembranzas y propuestas existenciales que permiten entender y aceptar la partida de un ser amado, como es su hija, en este caso. Fue invitado a exponer y presentar esta obra en la Feria del Libro de Granada, España, en abril de 2016. En 2018 publica Desde los valles transversales a los canales australes. En 2019, Remberto y Sumar. En 2020 publica Fernando de Magallanes, 500 años. En noviembre de 2022 publica Chile 1973, Historia de una crisis. Y a partir de junio del presente año 2023, esta fue publicada en toda España por Editorial Almuzara. Y también tengo que aprovechar de decir que también la tenemos acá en Chile, no solamente está impresa en España. Le presento a todos los que están en este momento en el chat a don Ulises Caravantes. ¿Cómo está, don Ulises? Y acá tengo justamente en mis manos la última obra que estaba mencionando, que es Chile 1973, ¿cierto? Historia de una crisis, que es un libro bastante grande, 500 páginas si no me equivoco, ¿cierto? Y estuve viendo el 600. contenido, 600, wow. Sí. Estuve viendo el contenido, si me permite antes de que se los presente nuevamente usted a todo el chat. En el índice aparecen muchos temas interesantes, bueno, las palabras preliminares, la raíz de un quiebre institucional, movimientos obreros, marxismo y anarquismo, parlamentarismo y un 11 de septiembre de 1924. Se empiezan algunas cosas como ciertos números a repetir en la historia, ¿cierto? Así es. Parlamentarismo, ¿cierto? Bueno, desde Alessandri 1925 a Alessandri 1932, Frente Popular y Posguerra, Frente Revolucionario de Acción Popular, FRAP, la vía insurreccional del socialismo chileno, Congreso de Linares. Este me llamó la atención 1965 porque ya es tercera vez que escucho hablar del Congreso de Linares, yo soy de Linares, y esa cosa me llamó harto la atención, y de ahí yo le voy a Sí, preguntar algunas cositas con respecto a ese tema. Así que, perfecto. chiquillos, a todos los que están en este momento viéndolo, a los que lo van a ver en diferido, este libro ustedes lo pueden encontrar justamente en librería Chema, para quienes estén interesados para saber más acerca de nuestra historia de Chile. Y justamente don Luis nos va a hablar en un momento más acerca de este maravilloso texto que nos está entregando, pero primero que todo le voy a hacer la pregunta de rigor que le hago a todos los invitados. Yo quiero saber quién es Ulises Caravantes. Bien, Viviana, muchas gracias, primero que todo, por la invitación a conversar con usted y con todos los que, en definitiva, siguen este programa. Bueno, Ulises Caravantes, quien tienen acá a la vista, es un ingeniero civil industrial. Como bien lo señaló, soy nacido en La Serena, criado, estudiado en esa zona de la región de Coquimbo, pero residiendo en la ciudad de Copiapó, capital de la región de Atacama, desde hace ya 17 años. En paralelo a mi trabajo, a mi labor profesional como ingeniero civil industrial, desarrollo esto que es el escribir. Me apasiona escribir, es un hobby, un pasatiempo que me obliga a trabajar, que me obliga a estudiar mucho, y mi orientación en lo que es escribir está muy ligado a aspectos históricos. Ustedes vieron recién ahí, bueno, todos los libros que he publicado tienen una fuerte componente histórica. El que está mostrando Viviana ahí, ¿qué más se puede decir de él? Chile 1973, un libro que aborda el periodo sustancialmente, porque también me cuelgo un poquito más atrás, como bien lo señalaba, el parlamentarismo, la época de Alessandri, el primer gobierno de Alessandri, porque van sentando una base para lo que viene después en el año 73, en el año 70, o en el año 65, que es el inicio de lo sustancial del libro. El libro relata un periodo un periodo de 8 años comprendido entre mediados de 1965, en los inicios del gobierno de Eduardo Frei Montalva, hasta la mañana del 11 de septiembre de 1973.
Entonces ese soy yo, un ingeniero civil que trabajo acá en Copiapó, soy consultor, he sido profesor universitario y llevo ya 6 publicaciones con este libro que me tiene muy satisfecho porque ha generado mucho interés en Chile y también que era uno de mis objetivos. El libro fue eh, publicado en España, es el mismo que está acá en Chile, pero con otra portada, una portada distinta. Y a partir de esa edición española de la editorial Almuzara, el libro también está disponible desde la semana pasada, entiendo, en todo Estados Unidos también se está distribuyendo. Tomándome de eso de lo suyo, porque usted, claro, estudió como para ser ingeniero, pero su vocación, o digamos lo que su corazón lo llama a hacer, obviamente es el escribir. Ahí en una parte usted decía que, dentro de lo que yo leí acerca de usted, que fue su hija que de alguna manera lo motivó, lo empujó de alguna forma a que usted se dedicara a realizar la escritura, a volverse un narrador, a volverse un escritor. ¿En qué momento ocurrió eso? ¿Cuándo digamos, se gesta esto de comenzar a escribir? Además de cuando su hija se lo solicitó. Claro, la verdad que por lo menos en la época en que uno estudió en la asignatura que se llamaba castellano, siempre a uno lo evaluaban por escribir una Sí, composición. No sé sí, si se recuerda. sí, Hoy vamos, soy de esos años. claro, hoy vamos a escribir una composición y había que escribir de puño y letra y el profesor o la profesora que estuviera al frente lo evaluaba a uno. Desde esa época que escribo. Y después, bueno, cuando mi hija mayor, que era pequeña, yo le leía cuentos de libritos que se venden en el comercio, Hansel y Gretel, Blancanieves, etcétera, y cuando ya se me acababan los cuentos que leerle, decía, me sentaba en la mesa y le escribía, inventaba un cuento muy sencillo Oh, y, y se lo leía. Se lo leía y ella me decía, papá, tú tienes que publicar libros. Y era muy pequeña, tenía 8 años, 9 años. Después, cuando ella era una adolescente, no porque ella fuera adolescente, sino que porque a mí me nació hacerlo. Yo trabajaba como ingeniero en la industria energética, asociado también a operaciones portuarias, nacional acá en Chile, obviamente. Y los fines de semana de repente me sentaba frente a mi computador y empecé a escribir una novela media basada en algunos hechos históricos chilenos de la primera mitad del siglo XX y se lo leía a mi hija y mi hija me decía, papá, termina ese libro, ya era una lolita, ya no sé, 13, 14 años. Y después cuando ya era mayor, ella tenía 22 años, yo ya estaba publicando columnas en diarios acá en la zona y me decía, papá, la visitaba yo, papá, leí tu libro, tu columna esta semana, me pareció súper buena. Y me quedaba mirando y me decía, papá, tú tienes que escribir para publicar libros. Entonces, en 3 etapas de su vida siempre me insistió con lo mismo y yo digo, ahora mirándose atrás, porque hacen 10 años, un poquito más de 10 años que ella se fue de este mundo teniendo 24 años, lamentablemente. Yo digo, una de las misiones, yo tengo identificadas algunas misiones que ella vino a cumplir en esta vida, y creo que una de las misiones que ella cumplió fue decirme que tenía que publicar. Y voy a ser muy sincero, cuando el año, bueno, a principio de este año, en enero, llegué a acuerdo con la editorial española y ellos digamos, se abocaron a la edición del libro en España y sacarlo ahora en junio pasado. Yo dije, claro, estoy en las vitrinas, en los escaparates de las librerías en toda España, en 40, 50 ciudades, en las más importantes del país, gracias a este impulso que me dio este ser que vino al mundo y que fue mi hija. mm, Entonces, siempre pienso en ella cuando obtengo ciertos logros en esto de escribir. Pues para mí ha sido un alto logro estar, reitero, publicado en España y el libro edición española está, como dije recién, también en estos momentos ya circulando en Estados Unidos, que no es un hecho menor para mí. mm. Bueno, acá Loreto dice que dice, está honrando la memoria con el libro, qué lindo. Eso en el fondo, claro, porque su hija tuvo esa capacidad, siendo muy pequeña, de notar esa habilidad, ese don que usted tiene para escribir. Y de alguna manera Claro, lo quiso motivar, porque uno de repente como adulto a veces como que pierde a veces sus sueños, se dedica a la vida normal, pero
de alguna manera, y yo escuché la entrevista que le hizo Alexis López, la que le hizo Vanessa Kaiser hace un tiempo atrás, y ¿sí? el contenido de su libro, por lo menos este en específico, porque los otros yo no desconozco todo el contenido de ellos, leí de qué se trata, pero no lo... Este es un libro en el que usted realmente realizó un estudio bien acabado de todo, es decir, tuvo que investigar mucho, hablar con varias personas por lo visto, recopilar Sí, y después ordenar todo esto para que se generara este libro de 600 páginas, que en el fondo sí, podría ser un muy buen libro de historia para todos nosotros, para aprender más, porque hay ciertos periodos, porque todos dicen, todos hacen como que partió desde el 73 nuestro país, y no es así así. es. Alguna vez Obviamente también no. yo me lo creí, pero porque claro, tanto que te van contando el relato, te van contando el relato, te van manipulando la realidad, uno empieza a dudar que lo que ocurrió en el pasado. Creo que en este momento, gracias a Dios, se está de alguna manera volviendo a poner sobre la mesa estos temas para Sí, conversarlo, discutirlo, debatirlo inclusive de repente. Lamentablemente los más jóvenes están muy cooptados, tienen la cabeza muy lavada, entonces ojalá ellos puedan entrar en razón también de que las cosas no son tan como se las están pintando en el colegio ciertos infiltrados o en las universidades, porque no lo están viendo de manera objetiva, lo están viendo de manera muy ideológica, así casi, es. casi como un fanatismo sectario, si se puede decir así. Bueno, el libro precisamente lo escribí con ese fin, identificando ese problema, identificando que en nuestro país, eh, en nuestro país se ha ido de alguna forma distorsionando la historia, no se cuenta y que es sano para Chile y no se trata porque hay gente que me ha dicho, tú estás justificando el golpe, no, ¿cómo? Yo encuentro que eso es una patudez. A una persona esta semana le dije, o sea, no hay que hablar de los sucesos de aquel periodo para que a uno no le digan que está justificando el golpe, uno no está justificando nada, uno está poniendo sobre la mesa, por decirlo de alguna forma, los sucesos que ocurrieron y es sano para el país que conozcamos los sucesos que ocurrieron entre 1965 y 1973, el periodo que yo identifico como aquel en que más intensamente ocurrió el deterioro, el daño gradual y sostenido de la institucionalidad democrática chilena, porque la democracia en Chile no se terminó el 11 de septiembre del 73. La democracia en Chile se fue destruyendo gradualmente, pero sostenidamente, por lo menos durante esos 8 años que acabo de referir. Ujú. Y yo el otro día lo escuchaba y me llamaba la atención, bueno, ahí le comentaba eso de lo que ocurrió en Linares. Yo no tenía ni idea acerca de eso. También Sí. escuchaba que habían ciertos nombres que se repetían, es decir, los papás o abuelos de algunos políticos que vemos actualmente. Lo del Naranjazo me llamó mucho la atención porque ese era el papá de Naranjo, ¿cierto? Naranjo que Ah, estaba relacionado con la séptima región, ¿o no? ¿O me equivoco? eh, ¿O era otro Naranjo? la verdad que no tengo certeza, puede ser, porque pero no, este naranjo que existe hoy Ujú. no debería ser el hijo que fue electo diputado en marzo. Eh, Ah, ya, pero no son parientes. a ver, en diciembre, para que el que nos está viendo y escuchando, o el que nos va a ver y escuchar, en diciembre de 1964, de 63, falleció el diputado Óscar Naranjo Arias en Curicó, diputado socialista. Como se estipulaba constitucionalmente en esos años, en marzo del 64 se hizo lo que se llamaba una elección complementaria para cubrir el escaño que había quedado vacante por la muerte de Óscar Naranjo Arias y entra a la competencia su hijo Óscar Naranjo Jara. Ahí Ujú. tengo una duda en este rato si Óscar Naranjo Jara era el padre o era el hijo, pero bueno, Pero pasan esas cosas, no se confunda eso con los apellidos. exacto, claro. ¿Cuál es la relevancia de esta elección? La relevancia de esta elección es que compite el FRAP, que era el Frente de Acción Popular, que llevaba como candidato ya en marzo del año 1964 a la presidencia de la República por tercera vez a Salvador Allende. Compite Óscar Naranjo Arias con un candidato demócrata cristiano y un candidato de la derecha. Eh, y contra todo pronóstico, en Curicó
sacó la primera mayoría el candidato Óscar Naranjo del Partido Socialista, y aquello fue la campanada de alerta para las otras dos candidaturas. La derecha iba apoyando al radical Julio Durán Neumann, y la Democracia Cristiana, que digamos era el centro del espectro político en esos años, llevaba como candidato a Eduardo Frei Montalva. ¿Qué ocurrió? Que la derecha se espantó con el triunfo de Óscar Naranjo, dijo: esta es una fotografía de lo que va a ocurrir 6 meses más, el 4 de septiembre del 64, retiremos el apoyo a Julio Durán Neumann, dejémoslo solo y vámonos todos con Eduardo Frei. Y eso generó que Frei ganara con mayoría absoluta, sin necesidad de que el Congreso Nacional tuviera que pronunciarse, como había sido una constante, por lo menos en las últimas 3 elecciones presidenciales. Alessandri tuvo que ser ratificado por el Congreso, Ibáñez y también Gabriel González Videla. Entonces, Frei vino a ganar la elección con mayoría absoluta el 4 de septiembre de 1964 por aquel naranjazo de Curicó, triunfo socialista que espantó a las huestes derechistas, que le quitaron el apoyo a Julio Durán y se lo entregaron sin ningún tipo de condición a Eduardo Frei Montalva. Uh-huh. Esa es la importancia del naranjazo, digamos la relevancia política. Yeah. Mire, lo otro que me dijo, 4 de septiembre, que ahí se me gatilló algo, dijo 4 de septiembre del 64, me acordé de 4 de septiembre del 70, 4 de septiembre del 2023. El 4 hay algo particular, ¿o no? Así como también el 11, que el 11 también se repite. Sí. ¿Cree usted que es coincidencia o hay algo con los números? No me estoy metiendo en la numerología para nada, no estamos hablando de eso. Pero ¿hay algo en particular con respecto a ciertas fechas en específico en cuanto a la política y a ciertos sucesos a nivel mundial? A ver, muy buena pregunta. A ver, lo del 4 de septiembre de 1964 y de 1970 no debería llamarnos la atención, porque constitucionalmente estaba establecido que el 4 de septiembre cada 6 años, y los años estaban definidos, obviamente, había elección presidencial en Chile. Pero bueno, el 4 de septiembre del año 2022, que fue este plebiscito que tuvimos de salida, yo creo que lo eligieron con un fin de asociar a lo que fue el triunfo de Salvador Allende del año 70, a mí me parece. Nadie me lo ha dicho. Por eso se lo preguntaba, porque a mí el otro día me dio esa sensación, dije, no lo habrán hecho porque estaban seguros que iban a ganar, y entonces como para asociarlo, como dice usted, jugar un poco con eso de las fechas, las cosas de recordar, de conmemorar. A mí me parece que lo eligieron por ese motivo, me da la impresión. Ah, yo dije 4 de septiembre, claro, perdón, dije 4 de septiembre de 2023 era 22, lo que pasa es que como lo celebramos ahora, entonces me confundí. No, del año pasado, pero ahora el 4 de septiembre... fue, claro, hace un poquito más de un año. Claro, porque todos decían, no, hay que poner la bandera desde el 1 de septiembre en adelante porque hay harto que conmemorar, decían. Entonces, pero ahora vamos a volver a lo que decía su libro, y me interesa porque yo desconocía lo de esa reunión que hubo en Linares y por qué ocurrió. Me gustaría que usted de alguna manera me explicara, porque yo no la conocía. Yo realmente, debo admitir, soy una ignorante con muchas cosas de la historia y realmente se me dan vueltas las fechas a veces. Uh-huh. Y quería que me explicara un poquito sobre el Congreso de Linares el 65 y el Congreso de Chillán del 67. Bueno, el Congreso de Linares de 1965, junio de 1965, el Congreso General del Partido Socialista, fue un congreso más de los congresos generales u ordinarios que había hecho el Partido Socialista por siempre, digamos, desde que fue fundado. Pero, ¿qué particularidad tuvo? Que el socialismo chileno todavía no se recuperaba del duro golpe recibido el 4 de septiembre de 1964, menos de un año antes, con la aplastante derrota sufrida a manos de Eduardo Frei por las razones que acabo de señalar recién. Por esto el naranjazo. Frei obtuvo un tremendo apoyo ciudadano y le ganó a Salvador Allende con mayoría absoluta. Derrotó a Allende. El Partido Socialista venía desde el año 1957 escalando en
en que era necesario alejarse de lo que ellos llamaban la democracia burguesa, trabajar en pos de destruir dicha democracia burguesa, romper con las alianzas con los partidos de centro, lo que el Partido Socialista y los comunistas llamaban partidos pequeños burgueses. Y junto con eso lo presentó un militante socialista, el señor Adonis Sepúlveda, que después fue senador, la tesis insurreccional. Es decir, romper con la institucionalidad democrática, no creer en las elecciones y en las alianzas, ir por la lucha de clases, terminar con la institucionalidad democrática que existía en Chile amparada por la Constitución de 1925. O sea, el Partido Socialista, si hay una palabra, un concepto que se usa mucho en esa época por parte de la izquierda, que es constitucionalista. Este era un general constitucionalista, por referirse a algunos generales del ejército de aquella época, y resulta que vemos que el Partido Socialista quería terminar con la Constitución del año 25, por lo tanto, el Partido Socialista que usa mucho la palabra constitucionalista, no era muy constitucionalista, que digamos, porque quería terminar con la Constitución de 1925 para terminar con la democracia republicana que existía en el país. Posteriormente, el año 1967, el Partido Socialista escaló más y lamentablemente para el país de una vía insurreccional, derechamente declaró que ellos estaban por la vía armada. Es decir, el uso de las armas era un método legítimo, eso decía el Partido Socialista, y lo aprobó en el Congreso de Chillán de octubre de 1967, era una herramienta legítima el uso de las armas para llegar al poder. O sea, se podía esperar que en cualquier momento pudiesen salir milicianos socialistas de las distintas sedes del Partido Socialista a atacar, no sé, instituciones, tomarse intendencias, municipios, la moneda, etcétera. No estoy especulando sobre algo ficticio, estoy simplemente asociando en base a una decisión que tomó el Partido Socialista en el año 1967. Eso fue Congreso de Linares, junio de 1965, vía insurreccional. Congreso de Chillán, octubre de 1967, vía armada. Uso de las armas como método de alcanzar el poder político. Ahora usted que mencionaba eso, terminar con la Constitución de 1925 por parte del Partido Socialista en ese año. Digamos que esto viene desde hace mucho, porque ¿se acuerda cuando un diputado, siempre se me olvida, Navarro, constantemente hay un video donde lo muestran a él que está todo el tiempo y dice, como dice, no es convención constitucional, él decía algo mostraba la Constitución, decía así como en el fondo cambio de Constitución, pero era otra palabra que usaba, otra frase. Entonces como que iba metiendo la idea constantemente cada vez que él hacía alguna mención de algo. Y no es una sola vez que lo dijo, fueron varias veces. Entonces eso de alguna manera quizás se fue metiendo en el subconsciente de la gente para llegar después a lo que ocurrió en el 2019 y a través de la fuerza y el trauma que le provocaron a la gente y el miedo, generaron que estuvieran como que bajaran las defensas, si se puede decir así, bajaran ¿cómo se dice? Se me fue la palabra en este momento, pero en el fondo es como cuando uno le baja la defensa cuando le llega un resfrío, y quedaste así, dejaste que ellos de alguna manera determinaran de que, va a llegar paz si hacemos una nueva constitución. Entonces él de alguna manera, a través de la repetición constante en el Congreso, fue metiendo esa idea en la cabeza y por eso después aparecían los carteles, cuando la gente estaba marchando y después empezaron a aparecer las banderas de los partidos, cuando al principio decían que todo eso era un movimiento completamente ciudadano. Entonces todo esto ya se viene originando desde esa época en adelante, del 60 y tanto en adelante. Nos llevamos la sorpresa de que la izquierda mantenía en silencio los mismos objetivos que tuvo en la década de 1960. Eso es yo lo encuentro muy lamentable y dramático para el país, porque a partir del año 1990 uno creyó que la izquierda definitivamente creía en otra cosa, en la democracia republicana, pero lamentablemente no. Lamentablemente mantuvo
una idea, un objetivo, lo tenían muy calladito, muy escondido y se lanzaron eh, definitivamente hace 4 años a poder romper con la institucionalidad democrática chilena e instalar una constitución que no, que era bastante parecida y nos llevaría a un modelo trágico como el que se vive en Venezuela, porque hay que simplemente informarse que hay aproximadamente 5 millones de venezolanos que han querido salir desesperados de su país, los vemos en las calles de Chile, Ujú. aquí los podemos ver, o sea, no es un invento tampoco, se puede constatar en las calles de Chile, en los campos de Chile, acá en las minas de Chile, en Atacama, que es zona minera, hay muchos venezolanos trabajando en lo que sea, y Sí. todavía la verdad que no veo ningún chileno desesperado queriéndose ir a vivir al paraíso bolivariano. O sea, hay que saber sumar y restar nomás y sacar cuentas. Bueno, la otra vez yo justo conversaba, les comentaba a los chicos el otro día en el chat que conocí a una chica que es enfermera, es venezolana y se vino hace muy poco acá a Chile, pero por necesidad, porque necesita mantener a su mamá que está enferma y ella también está enferma y tiene que trabajar a pesar del dolor y todo, pero me comentaba cómo estaba allá, yo le consulté, le dije, es decir, los hospitales están como en Cuba y me dijo sí. Es decir, tú tienes que llevar todas las cosas al hospital, ni siquiera te pasan eh, la gasa, no te pasan las vendas, todo lo tienes que llevar tú. Y las instalaciones obviamente que están muy deterioradas, no es como antes, ella me contaba cómo eran los hospitales antes, cómo era Venezuela antes, entonces dice que es penoso, de repente incluso dice que a veces no tenían que comer. Es decir, yo creo que muy poca Así es, gente acá en Chile todavía no saben lo que es no comer, por lo menos algo todavía tenemos como para poder seguir consumiendo, pero hay personas que alguna vez han pasado hambre y saben lo que es eso, pero ellos era una cuestión diaria. Entonces, yo entiendo a los que han venido buscando una oportunidad acá en Chile, lamentablemente dentro de esos grupos de los que llegaron posteriormente y ellos mismos lo asumen, son las personas de las que se venían arrancando, porque se han venido muchos delincuentes y también mucha gente que es parte, digamos, de los que están apoyando ese sistema que ya sabemos que es fracasado, que es el que están tratando de promovernos a nosotros ahora en este país. así es. A ver, ¿qué sea? ¿No sería similar a Venezuela? ¿Sería peor que allá? ¿Es pregunta o es afirmación, José Aurelio? Parece que es afirmación. Y Ah, bueno, es posible. bueno, en estos momentos, eso es lo que yo justo le quería preguntar, porque mire, si hacemos un comparativo, quería preguntarle las similitudes y diferencias que usted ve desde del 73 con el 2023. Obviamente tenemos otra tecnología, las noticias llegan más rápido, nos podemos informar mucho más rápido de lo que está ocurriendo, pero en el caso, yo andaba con mire, esto es una cuestión personal mía, espero que usted me pueda ayudar con esa idea que tengo en la cabeza, y ojalá no sea real, pero si en la época del 73 se fueron, hasta el 73, fueron metiendo armas en diferentes partes de acá de la ciudad de Santiago, en diferentes partes del país, para hacer esta revolución que querían de alguna manera, eh, a veces me da un poquito de, no sé, no miedo, un poco de temor de que quizás estuvieran haciendo lo mismo, tapándolo detrás de este show, de este gobierno fallido, este desgobierno que cada día hace una cosa más ridícula que otra, que nos está desfalcando, dejándonos sin dinero, pero ellos no son tontos. ¿Usted cree que a lo mejor podrían estar ingresando cosas que podrían ser peligrosas en un futuro próximo? La verdad que no, Se lo estoy diciendo en clave para que no decírselo sí, tan... la verdad que no, yo no podría afirmar si es así o si no es así. No, Ya. creo que estamos refiriéndonos a algo bastante serio como para entrar en la especulación sin base. Claro, Ahora, yo le digo que una apreciación absolutamente personal, pero usted, no sé, dígame lo que podría parecerle no, yo parecido. lo que creo sí que, a ver, aquí hay que comparar los escenarios locales como Ya. mundiales. Eh, el Chile del año 1970 estaba inserto y era parte, era una pieza más de la Guerra Fría que enfrentaba a Estados Unidos con la Unión Soviética. Esa Guerra Fría, por lo menos con esa intensidad, con esa característica, no existe hoy, Ujú. no está. Lo que sí yo encuentro que, y lo dije recién, la similitud en los objetivos de la izquierda es el mismo.
De hecho, la izquierda dice hay que terminar la labor inconclusa de Salvador Allende. Y uno dice, bueno, ¿cuál labor? ¿Cuál labor? ¿Empezar a qué? A quitar los campos para Mm. que los administren, entre comillas, o los desadministren eh, activistas políticos que del trabajo en el campo no tienen idea, quieren producir a través de eso nuevamente el desabastecimiento, quieren emitir nuevamente en forma inorgánica y sin respaldo dinero, papel moneda, quieren volver a eso. Eso es el análisis que hay que hacer, porque eso fue lo que hizo la Unidad Popular. Quieren nuevamente buscar subterfugios legales para poder expropiar empresas, porque en el programa de la Unidad Popular estaba el cambio de la Constitución, lo quiso hacer la izquierda hace poco. Dentro de ese cambio constitucional estaba estipulado un hacer desaparecer el Congreso Nacional como existía hasta el año 1970, un Congreso bicameral con Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, sino que un Congreso unicameral con lo que se iba a llamar una Asamblea Popular. Eso estaba en el programa de la Unidad Popular y eso estaba en la Constitución que nos propusieron como país el año pasado y que el país mayoritariamente rechazó. Querían eliminar la autonomía en esta propuesta constitucional del año 2022, la autonomía del Banco Central. ¿Qué significa eliminar la autonomía del Banco Central? Que el Banco Central maneja la política monetaria en base a los criterios políticos del momento, es decir, a los criterios que quieran ir por que el criterio político busca fundamentalmente los votos, no es un criterio técnico. Por lo tanto, si me dicen que querían terminar con la independencia del Banco Central, me están diciendo que nuevamente quieren empezar a emitir papel moneda en forma eh, inorgánica, sin respaldo, con un concepto bastante, si me permiten la expresión, bastante estúpido, eh, porque eso a mí me dice que los que quieren emitir dinero, imprimir billetes, creen que en la impresión de billetes está la riqueza. O sea, eso no puede ser más ridículo, más estúpido. La riqueza la riqueza de los países está basada en la producción, en lo que cada país produce en las distintas industrias que tiene, no en la emisión de papel moneda. El papel moneda no es otra cosa, no es ni más ni menos que una unidad de medida común para transar bienes y servicios que entre sí no se pueden transar como trueque. Eso es el dinero. Pero esta gente cree que en la impresión de billetes, mientras más billetes imprimo, más rico soy. Es estúpido, es ridículo. Y ahora que estaba hablando de eso, me acordé justamente esto, bueno, porque si vemos si comparamos, claro, en el 73 no tenían la tecnología que tenemos ahora. Antes estaba el comunismo que quería de alguna manera agarrarse diferentes países de acá de Hispanoamérica, pero ahora tenemos lo que es el globalismo, que ahí de alguna manera ahora tenemos, yo no sé, la otra vez lo conversaba con Juan Cristóbal Dime, decía, no será como un comunismo así más o menos renovado, maquillado, porque igual hay comunistas que son progres, globalistas, y les interesa esta cosa del globalismo. También hay gente que supuestamente es de derecha, que también les gusta el sistema del progre globalismo. Entonces, en este caso, se podría decir que este monstruo, esta cosa que de alguna manera nos quiere quitar la libertad, como usted dice, acá en este caso, por ejemplo, lo del dinero, ellos en vez de imprimir, quizá algunos países quieren ya imponer el dinero digital, espero que no les funcione, acá en Chile sería terrible, que igual tampoco tendría, porque en muchos países dicen que ya no tienen porque supone que el oro, de alguna manera, era la base para el dinero en algunos países y ahora ya no lo tienen. En muy pocos lo tienen. Entonces, lo otro, usted habla de la expropiación y me acordaba de lo que dice la World Economic Forum, de no tendrás nada y serás feliz. Entonces, no ser propietario de tu casa, de tu auto, que no te puedas desplazar hasta cierto lugar y ahí entra lo que es la censura, tanto de lo que tú dices, que ahí estaría el Ministerio de la Verdad, como en la novela 1984, o también el hecho de que tampoco te puedas desplazar y el gran hermano te dice hasta dónde tú puedes moverte, cómo puedes vivir, qué debes comer, qué debes aprender y qué debes usar. Entonces, de alguna manera vemos 70 y tanto, 73, 70, 73, un gobierno tiránico, ¿cierto? Que de alguna manera quiere determinar lo que tú tienes que hacer para vivir o cómo tienes que vivir, y tenemos este otro que es más globalista, que de alguna manera quiere hacer exactamente lo mismo, pero haciéndote creer de que
tienes el poder y tienes la capacidad incluso de comprar, pero también te quiere de alguna manera encasillar y meter en un espacio casi como una cárcel, un encierro, una aparente libertad, pero no es real. No sé si me fui mucho en, Sí, no sé si estoy no, especulando demasiado, pero me fui como en una... me parece razonable el análisis. Es probable, a ver, yo no sé si el globalismo apunta a la economía centralmente planificada. A mí me parece que no. Ujú, Creo que se puede asociar más al comunismo de los años, del siglo XX respecto de lo que es el control de la vida de las personas. Eh, porque China hoy día es un país comunista con mucho control hacia la persona individualmente hablando, ujú, pero no hay una economía tan centralmente planificada como el caso que era la Unión Soviética. En China hay empresas privadas, pero todas se reportan al Estado, el Estado las direcciona, cuando digo el Estado, el poder político, eh, pero no existe la empresa estatal, la empresa en manos del Estado. Los campos en China son del campesino. Hasta la época de Mao eran del Estado y eso generó una hambruna brutal con millones de muertos. Y después, cuando fallece Mao, su sucesor cambió la historia en los campos chinos y puso o sea, cambió la propiedad y le entregó las tierras a los campesinos. Eh, eso eran perfiles comunistas del siglo XX, que el campesino no era dueño de la tierra. En China se eliminaron los señores feudales con la revolución comunista, pero apareció un señor feudal que era el Estado claro. chino. Claro. Entonces, ahora, desde ese punto de vista, no es tan claro la ligación del comunismo del siglo XX con el globalismo del siglo XXI. Sí, Ujú. reitero, en lo que puede ser el control de la vida de las personas, el direccionamiento de la existencia de cada ser humano, eso por ahí podría ir, sí. Ujú. Bueno, ahí ya se metería, por ejemplo, también eso de la vigilancia, porque ahora quieren imponer, con la idea de que es para seguridad nuestra, el reconocimiento facial en las calles, a través de cámaras que van a poner acá en Santiago, no sé si en otras partes del país, pero siempre la excusa de es por su seguridad, pero yo digo, pero si tienen sistemas tan modernos para pillar a alguien, hacerle un seguimiento, ¿por qué lo del reconocimiento facial? Yo entiendo, pero en el fondo es una forma de vigilancia. Sí, No es para pillar a los malos, sino que para mantener sometidos a los que tratan de vivir bien, creo yo. Entonces, entiendo. y lo otro, por ejemplo, ya nos metemos con el transhumanismo, el hecho de que quieran de alguna manera influir y cambiar y modificar nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y eso también genera en el fondo un poder sobre nosotros porque ya dejamos de ser humanos y pasamos a ser un producto que va a depender de alguna manera de lo que nos vendan, un chip que nos tengamos que poner, una parte que tengamos que recambiar. Entonces, en el fondo, siempre es esa cosa de someter al otro, quitarle libertad al otro. En el fondo, buscan eso, creo yo. Y va más allá también una cosa espiritual, también personalmente lo pienso así, que es una guerra espiritual lo que estamos sufriendo y de esa manera se ve de alguna manera reflejado en la política, en la economía, en diferentes ámbitos. Y yo le quería preguntar justamente con respecto a lo que está pasando ahora, estamos a unos días Sí, de que se conmemore, porque unos van a celebrar, otros van a conmemorar, cada uno va a ver lo que hace ese día, del 11 de septiembre, que va a ser el lunes. Por dos ahí días vi más. en 2 días más, por ahí yo vi que en la televisión estaban sugiriendo a la gente que no viniera a trabajar al centro por cualquier cosa. La alcalde decía, no, pero ¿cómo dicen eso? Vengan nomás y como que hay seguridad para todo. Yo no le creo mucho. Eh, pero tampoco la idea es que uno ande así como con el susto de que algo malo va a pasar. Hay un despliegue de policías que pude ver hoy día en la mañana bastante amplio, pero están asegurando todo el lugar para que obviamente ellos puedan realizar su conmemoración. Van a hacer un mega evento. Yo lo que más pensaba también dije ya, mega evento y con la plata nuestra, además, con nuestros impuestos, están financiando eso. Pero lo otro que también cambia nuestra rutina diaria de la gente que tiene que venir a trabajar acá o los que tenemos que ir a trabajar a otro lado. Porque obviamente nos va a limitar, vamos a tener que hacer cambios
desvíos así para poder llegar a los lugares de trabajo, y lo otro también estar con la aprensión de ¿va a pasar algo? ¿No va a pasar algo? ¿No van a faltar los personajes que quieran cometer algún tipo de atentado, algún tipo de acto violento que de alguna manera va a generar problemas a los que anden por acá? Entonces yo le quería preguntar su apreciación con respecto a esta conmemoración que quiere hacer el gobierno, y lo otro también acerca de toda la cantidad de documentales, películas, entrevistas y libros que han estado saliendo, elevando la imagen obviamente de Salvador Allende y olvidándose esa parte que usted comenta que es de los años anteriores al 73. Bueno, a ver, a mí la verdad que me hace ruido la conmemoración sesgada. Eh, Se trata de mantener la idea de que Chile era un país que vivía en un ambiente idílico, donde todos andaban cantando por las calles, mirando al infinito con esperanza en el futuro, y de un momento a otro salieron los tanques a las calles y los aviones sobre la ciudad y destruyeron ese país idílico y maravilloso en que estábamos todos. No es así, no es así. El día 10 de septiembre del 73 Chile vivía la, la peor crisis de su historia, una democracia que ya estaba absolutamente gastada y destruida. Había un gobierno de facto instalado, inconstitucional, que era el Comité Político de la Unidad Popular y que era el que le subía el pulgar hacia arriba o hacia abajo a Salvador Allende. Salvador Allende, que era constitucionalmente el presidente de la República, a él se le había entregado constitucionalmente, al ciudadano Salvador Allende se le había entregado todas las prerrogativas como jefe supremo de la nación, porque así definía la Constitución de 1925 el presidente de la República, jefe supremo de la nación. Y Salvador Allende, cuando se produjo el cónclave para elegir al candidato único de la Unidad Popular, que era la coalición izquierdista, se tuvo que elegir entre él y 4 candidatos más. Salvador Allende firmó, a petición de los partidos, un documento donde se comprometía a gobernar con consulta permanente y decisión conjunta con el Comité Político de la Unidad Popular, es decir, con la cúpula de los partidos políticos. Durante el gobierno de la Unidad Popular gobernaron, y fue gradual en ascenso, los partidos políticos, y eso era una inconstitucionalidad flagrante. O sea, el gobierno y Salvador Allende cayeron en una inconstitucionalidad y se creó un gobierno de facto, que era aquel que tomaba las decisiones y que no era otro, lo que ya he mencionado, el Comité Político de la Unidad Popular. Eso por un lado. Por otro lado, Salvador Allende también reconoció, anunció, informó que él no iba a respetar la Constitución chilena, la Constitución de la República, en el momento en que le dice a un personaje francés que lo entrevistó en febrero o marzo de 1971, le dice que él no iba a respetar los estatutos de garantía que había firmado con la Democracia Cristiana para que este partido lo apoyara en octubre de 1970 en el Congreso Nacional para entregarle la presidencia de la República. Que esa firma había sido solo una mera decisión táctica, o una decisión meramente táctica para poder acceder al poder, pero que el programa de la Unidad Popular se mantenía incólume, y todos sabemos lo que decía el programa de la Unidad Popular. Nos llevaba, acabo de hacer algunas referencias, nos llevaba a eliminar, o por lo menos eso es lo que estaba escrito, eliminar, no lo iban a lograr porque no tenían mayoría en el Congreso, pero querían eliminar la Constitución del año 25, eliminar el Congreso Nacional, para llevarnos a una república de carácter socialista, dentro de un proceso que ellos catalogaban como irreversible. Es decir, después de ellos no había nada más que ellos. No podíamos esperar que el año 76 llegara no sé, un candidato del Partido Nacional y se hiciera la presidencia de la República, no, porque
lo que estaba haciendo la Unidad Popular era irreversible. Así lo planteaba el propio Salvador Allende. Entonces estábamos en presencia de un gobierno con un perfil, con ribetes altamente totalitario, el fin de la historia, sin respeto a la legalidad vigente, sin respeto a la Constitución, con medidas económicas aberrantes como la que acabo de señalar, entregarle los campos, expropiar los campos, no como estaba estipulado la ley de reforma agraria, que era expropiar campos que estaban sin producción, sobre 80 hectáreas. La Unidad Popular tuvo escrito en su programa y lo ejecutó así. Expropiaron campos que estaban en producción, con maquinarias, con animales, y se los dieron a activistas políticos que se daban el gustito revolucionario de quitarle la tierra al latifundista, al patrón, y se sentaban a mirarse las caras, instalaban afiches del Che Guevara y el campo detenía su producción. Resultado: desabastecimiento, fijación de precio, otra aberración de política económica que generó el gobierno de la Unidad Popular. La fijación de precios en los mercados no genera nada más ni nada menos que el mercado negro, es decir, un mercado paralelo con precios de acuerdo a la escasez relativa de los productos. La emisión de moneda en forma descontrolada, inorgánica, lo señalé hace un rato. Entonces la verdad es que hay poco que conmemorar, bastante poco que conmemorar. Fue una época muy triste y fue una época que terminó también muy triste, porque usted cree que fue grato ver cómo se bombardeaba el Palacio de Gobierno. Yo creo que para nadie, incluso el general Lee, Gustavo Lee, que era el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, la misma noche, el 11 de septiembre, cuando emite tiene una intervención en la escuela militar, cuando después de jurar y tomar el mando de la nación, junto a los otros 3 generales, dice algo así como: hemos asumido la dolorosa tarea, porque en realidad las Fuerzas Armadas hasta el final no querían intervenir. En el Cuerpo General del Ejército se señalaba que la peor salida era la intervención de las Fuerzas Armadas, pero al final se hizo ineludible. ¿Por qué se hizo ineludible? Porque la semilla, el germen para la guerra civil ya estaba instalado en Chile y no se pudo eliminar. ¿Y cuál es la semilla, el germen para la guerra civil? La existencia de 2 bloques irreconciliablemente enfrentados. Esos 2 bloques irreconciliablemente enfrentados, lamentablemente, no se pudieron eliminar, no se pudo eliminar esa condición de enfrentamiento irreconciliable. Lo buscó la Iglesia, lo buscó el comandante en jefe del ejército de la época, Carlos Prats, sin corresponderle hacerlo, porque él ahí también se apartó de la Constitución al tratar de convencer a los políticos de que porque él no le correspondía hacer gestión política, él era un militar. Pero entiendo que lo hizo de buena fe, buscando eliminar ese germen básico de la guerra civil, que es la existencia de 2 bloques irreconciliablemente enfrentados. Al no poderse eliminar esa condición básica para la guerra civil, ¿qué es lo que faltaba para que se desencadenara la catástrofe? Porque una guerra civil iba a ser una catástrofe que le iba a costar a Chile un mínimo de 500.000 muertos. ¿Qué es lo que faltaba? Que hubiesen desbordes dentro de las Fuerzas Armadas, algunos tomando partido por el bloque A y otros tomando partido por el bloque B. Por lo tanto, había que evitar esa intervención armada, ese involucramiento de las Fuerzas Armadas en la política usando las armas, porque los militares tienen armas, y cuando digo los militares me refiero al ejército, a la Fuerza Aérea, a la Armada y a Carabineros. Tienen armas, entonces la intervención que iban a hacer ellos en forma supuesta intervención parcializada, dividida, iba a ser con armas, como fue en Chile en 1891 y como fue en España en 1936. Eso ya era el desencadenamiento definitivo de la guerra civil. Por lo tanto, ¿qué es lo que se buscó? ¿Qué es lo que ante el fracaso de Prats de la Iglesia Católica en la búsqueda de eliminar este enfrentamiento irreconciliable de los 2 bloques? Había que evitar la separación, la división de las Fuerzas Armadas y que éstas intervinieran en definitiva como un solo cuerpo monolíticamente unido, y que fue lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 73.
Por lo Bueno, tanto, no hay claro. mucho que conmemorar. El gobierno de la Unidad Popular le hizo un daño tremendo a Chile que hasta el día de hoy repercute en el país. Y eso ahí quería preguntarle porque de alguna manera Boric, pero yo creo que ya venía de antes, ha provocado que esta herida que se estaba, entre comillas, sanando quizás con los años, se haya vuelto a abrir y han puesto a la gente nuevamente, las familias separadas, unos que están a favor, otros que están en contra, unos que dicen que no fue buena la intervención militar, otros que dicen que sí. El hecho de que todavía estén con... La otra vez me acuerdo que en la Cámara de Diputados justamente hablaba Johannes y fue uno de los que de alguna manera promovió el hecho de que se investigara en el Instituto Médico Legal las osamentas que todavía no habían sido reconocidas y que lamentablemente han estado manipulando ciertas personas, las han dejado guardadas y no han querido dar a entender de quiénes son, no han investigado de quiénes son y mantienen a las familias todavía en ascuas para saber si son o no sus parientes desaparecidos en esos años. Entonces, hay gente que ha manipulado, gente de izquierda que ha manipulado eso, ha jugado con los sentimientos de esas personas que naturalmente quieren darle santo sepulcro a sus parientes, sea que hayan sido muy malas personas, terroristas, guerrilleros, o quizás alguna otra persona que estuvo metida entre medio, a lo mejor no tenía relación con ellos. Todas las familias tienen derecho a eso, hasta la gente más mala. Pero el asunto es que hay gente que psicopáticamente, se podría decir, se aprovecha de eso, guarda estos huesos y no deja que se haga una investigación real de esto. Eso ya se podría haber zanjado hace tiempo. Eso ya se podría haber resuelto hace mucho. Y ¿cree usted que con todas estas convocatorias, todas estas conmemoraciones, todo esto de estar solamente elevando a un nivel superior a Salvador Allende y que su gobierno era maravilloso, y poniendo obviamente a los militares como los malos, que obviamente ellos seguían órdenes, ellos no se mandaban solos, obviamente fue el Congreso los que decidieron de que obviamente Allende no podía seguir en el poder porque no había respetado la Constitución. ¿Cree usted que él, de alguna manera, ha seguido, como dicen en buen chileno, echándole limón a la herida para que esta cosa de alguna manera se vaya poniendo cada vez más complicado, cada vez más odioso y para que se provoque un enfrentamiento entre personas? A ver, antes de responder, yo quiero de nuevo dejar en claro un concepto. El otro día tuve un intercambio epistolar con un ex senador demócrata cristiano, fue senador desde el año 90 en adelante, 1990, y en la época de la Unidad Popular era un joven diputado demócrata cristiano. A propósito de esto de la Cámara de Diputados, en mi opinión, el, la, el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto del año 1973 no fue gravitante para la intervención de las Fuerzas Armadas. Quiero reiterar el concepto. Si no había intervención unida de las Fuerzas Armadas, respondiendo a la verticalidad, con todos sus integrantes respondiendo a la verticalidad del mando, se iba a producir el fraccionamiento de las Fuerzas Armadas y eso iba a generar la guerra civil. Eso se tiene que entender. Eso lo tienen que entender los chilenos. Ese es el concepto básico. Si no había una intervención unida de las Fuerzas Armadas, todos los integrantes de cada una de las ramas, siguiendo al alto mando, como uno solo, se produce la guerra civil. Porque imagínese usted, un regimiento A está en una postura y el regimiento B está en otra postura. Se van a enfrentar. Y al regimiento A se sumaban los que apoyaban la postura del regimiento, los civiles que apoyaban al regimiento A, y al regimiento B, los civiles que apoyaban la postura que había tomado el regimiento B. Y ese era un diseño que tenía la izquierda y también lo tenía Patria y Libertad. Patria y Libertad se iba a sumar. ¿Cuál era el diseño de Patria y Libertad? Yo conversé personalmente con Roberto Time, que era el jefe del Frente de Operaciones y había sido secretario general de Patria y Libertad, era el segundo hombre de Patria y Libertad en esos años, y tuve una conversación muy abierta y muy grata, nos tomamos aprecio con Roberto Time. Hoy día lamentablemente tiene serios problemas de salud, es un hombre que ya va a cumplir 81 años, pero él me dijo, nosotros nuestro diseño en septiembre del 73 era
instalar la República Nacionalista de Chile con capital en Temuco, volar el viaducto El Mayeco, volar todos los puentes y sumarnos a los regimientos que tomaran una posición en contra del gobierno de la Unidad Popular. Y por otro lado, uno puede constatar, hay testimonios de gente de la izquierda que decía, y nosotros estábamos preparados con armamento para sumarnos al bloque de las Fuerzas Armadas que fuera leal a la Unidad Popular. ¿De qué estamos hablando ahí? De una guerra civil, como fue en España en 1936 hasta 1939, donde hubo una mortandad de en torno a 1 millón de personas, 1 millón de muertos. Así fue en 1891 en Chile, se dividieron las Fuerzas Armadas y hubo 10.000 muertos. Más muertos murieron en esa guerra civil de 1891 que duró 9 meses, que en 4 o 5 años de guerra que habíamos tenido a partir de 1879 contra Perú y Bolivia. Entonces, reitero el concepto, la intervención unida, finalmente la intervención unida, la mantención de la verticalidad al mando que tanto predicó Carlos Prats en los cuarteles militares, el hecho de mantener la verticalidad al mando y que los mandos tomaran una decisión, evitaba el fraccionamiento hacia abajo y con ese fraccionamiento hacia abajo, reitero, la guerra civil. Hay que dejar muy en claro ese concepto. La pregunta entonces, después de aclarar, porque yo hablo ciertas cosas y veo que no se entienden, se dice, pero No, la me lo decisión, dejó la clarísimo decisión de los... ahora. Me lo Ya, dejó clarísimo ahora. No. perfecto, Debo perfecto. en un momento de haberle captado mal, pero es como, mejor si me lo deja claro, porque así yo Esa aprendo. es la situación si aquí no se trata de justificar el golpe militar, aquí se trata de una cuestión lógica, Ujú, que entregan las circunstancias que se vivían. Los claro. dos bloques irreconciliablemente enfrentados, civiles, políticos, y con la alta posibilidad y el escalamiento hacia qué? Hacia el fraccionamiento de las Fuerzas Armadas. Y eso era la guerra civil. Entonces el golpe militar pudo haber sido golpe militar como en España, fraccionado, guerra civil por 3 años, 1 millón de muertos, o un golpe militar con todas las Fuerzas Armadas unidas, monolíticamente unidas, respondiendo verticalmente a los mandos institucionales, que fue lo que se dio en Chile y se evitó la guerra civil que según proyecciones del propio general Carlos Prats nos iba a dar la triste suma de aproximadamente 500.000 muertos. Eso era lo que esperaba Chile. Entonces, y la pregunta cuál era, es que yo me aboqué a aclarar No, el concepto. ya se me olvidó porque como me quedé enfocada en lo que está diciendo y me interesa Sí, que se me grabe así. No, pero sí, lo que pasa es que yo le estaba preguntando, no sé si yo también ahora como que se me fue porque yo tiendo a ser un poco dispersa hasta cuando escribo. Pero lo que le había preguntado era sobre si encontraba usted que Boric estaba polarizando de alguna manera a la población a yo través de creo que su discurso. lamentablemente sí. Se Ujú, logró un objetivo. A ver, en mi opinión, hay ciertos sectores políticos que se alimentan de la división de las sociedades, sí. de la disociación. Y eso es muy triste, es muy lamentable. Entre ricos y pobres, entre mujer y hombre, entre lo que usted quiera. Pero Claro. siempre hay un A, un B, y este A y B tiene que contraponerse unos y a otros. Y siempre el enfrentamiento interno en las sociedades, eso, con esas situaciones de antagonismo permanente, hay grupos políticos que se alimentan. Y yo entiendo que, dado el proceder que ha tenido el actual presidente de la República, y no lo digo solamente yo, hay analistas, importantes analistas que han dicho que vamos a tener uno de los 11 de septiembre más divididos de la historia. Ujú. Me imagino post 11 de septiembre del 73. Entonces es lamentable porque uno quiere vivir en un país donde la sociedad viva en una situación de encuentro, de armonía, de diálogo y no de antagonismo, de enemigos permanentes. Ujú. Aprovecho de preguntarle, porque de alguna manera también, ahí me estaba acordando lo que usted comentaba, con todo esto de la Convención Constitucional, del hecho de querer cambiar la Constitución, de alguna manera quizá el actual gobierno se está tratando de mantener quizá en el poder al hacer ese cambio de Constitución. ¿Cómo lo ve usted? A ver, el cambio constitucional era un objetivo que tenían desde antes que don Gabriel Boric llegara a la presidencia de la República. Eh, Ahora, que hoy día
ante una realidad de un gobierno que no tiene relato. Ujú. Uno no sabe cuáles son los objetivos de largo plazo que le plantea al país este gobierno. Una medida meramente táctica, o sea, de corto plazo, puede ser lo que usted está señalando, es decir, mantener esto de las convenciones constitucionales como una manera de seguirse alimentando para estar ahí sentado en la moneda y en los distintos ministerios. Claro. No, y como para evitar de que lo saquen quizás del poder, así como instalarse, no sé cuál es la palabra correcta, se me olvidó, pero como instalarse permanentemente ahí, al modificar la Constitución. Ah, ¿Podría ser o bueno, no? bueno, yo creo que la tentación, este sector político que gobierna a Chile hoy, esa tentación de quedarse, de buscar la forma de quedarse instalado en el poder por más tiempo del que constitucionalmente hoy día está establecido, es una Ujú. tentación que siempre han tenido. Mm. Lo vimos en Bolivia, este señor Morales, Evo Morales, llegó por 4 o 5 años, no recuerdo, el año 2006, y gobernó por mucho tiempo, casi perpetuándose en el Palacio de Gobierno en La Paz. Esa era la palabra que Entonces, buscaba, perpetuarse en el poder. Pues, hoy día no sé por qué ando así un poco lenta, pero ahí José Aurelio lo dijo y usted también, perpetuarse en el poder. perfecto. Entonces, estos sectores que son similares, el gobierno actual es muy similar o tiene los mismos objetivos, se retroalimentan entre ellos, a lo que fue el gobierno de Evo Morales en Bolivia, con este señor Álvaro García Linera como vicepresidente, y ellos trabajaron y lograron perpetuar, o no perpetuar, pero alargar mucho más allá de lo estipulado el gobierno de Evo Morales en Bolivia. Mm. Es la tentación, es un diseño casi mental que ellos tienen de no respetar los plazos que están en la Constitución dentro de la cual ellos llegan a sentarse en la Casa de Gobierno. Ellos llegaron a sentarse en la Casa de Gobierno en esta Constitución vigente actualmente, que tiene la firma el expresidente Ricardo Lago, y claro, buscar cambiarla da para decir, como lo dijo en Bolivia Morales, oye, yo aquí no hay reelección, pero yo fui elegido por la constitución anterior, así que esta que está ahora me habilita para seguir Claro. en el Palacio de Gobierno. Claro, es posible. A todo esto, quería aprovechar de volver a reiterar que usted va a estar acá en Santiago muy pronto, el día 29. Por acá tengo el afichito, lo voy a aprovechar de mostrar porque la gente que viene llegando y los que lo van a ver después en diferido tengan la oportunidad, los que están en Santiago, ojalá, de ir a Librería Chema para encontrarse justamente con Don Ulises y así poder adquirir el libro y además pueden compartir un ratito con él para que se los firme. Yo acá tengo mi Así ejemplar, es, con mucho grado. espero poder ir porque yo por horario a veces me complica los viernes, pero quizás el sábado cuando sea justamente su presentación de este libro que es Chile 1973, Historia de una crisis, que yo que les digo, el contenido es espectacular. Lo que nos ha comentado en este momento don Ulises es solamente una parte de todo lo que él ha escrito aquí. ¿Cuánto tiempo le tomó realizar este libro, don Ulises? A ver, recopilar la información, analizarla, cruzarla, muchos años. Yo diría que 2 décadas estuve recopilando información, testimonio, sí, y sin el objetivo, sin el objetivo de escribir el libro, sino que ¿Por por un un afán digamos, de investigación? de investigación, de conocer, de tener una opinión fundamentada respecto de aquellos años, pero yo diría que más o menos el año 2020, después de lo visto el 2019, empecé a comparar sucesos en base a todo lo que había ya recopilado, leído, analizado de la época de los años, fines de los años 1960 y principios de los 70. Dije, yo creo que al país le hace falta que se publique una obra donde se analice ese periodo y que las nuevas generaciones conozcan realmente lo que pasó en esa época. Un amigo me dijo en marzo pasado, mira, tú escribiste este libro con una lógica cartesiana, se nota tu sello ingenieril, porque vas conectando sucesos, por ejemplo, lo que acabo de explicar Ujú. de la secuencia que nos llevaba a la guerra civil y qué era lo que interrumpía finalmente la secuencia de la guerra civil,
él me decía, eso es una lógica cartesiana donde se ve tu formación de ingeniero. Qué bueno. ¿Y cómo ha sido la recepción de este libro en los diferentes lugares, tanto en España, la gente acá en Chile? Dijo usted que ahora también está llegando a Estados Unidos. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Cuáles han sido los comentarios que le han hecho? La verdad que me lo ha comentado mucha gente de los dos sectores. Eh, Me lo ha comentado gente que era del Partido Comunista en esos años, y me dicen, este era, voy a decir lo que me dicen, esta es una de las obras que faltaba que se escribiera en Chile, Mm, porque realmente eso fue lo que se vivió. Que te felicito, etcétera. Gente de la derecha de la época y que todavía es de derecha, lo mismo. Excelente tu exposición, en el libro, revela lo que se vivió, así fue, porque el libro, Viviana, yo no lo escribí para satisfacer el paladar político histórico de nadie. ya, No, excelente. yo no estoy escribiendo para que me aplauda la izquierda, ni estoy escribiendo para que me aplauda la derecha o para que me aplaudan los militares de la época, no. Escribí lo que fue, lo que ocurrió, hago ciertos análisis que me permito hacer, obviamente, conclusiones para ir analizando el porqué de ciertas cosas. Pero así como hay algunos que me han aplaudido, hay otros que me han dicho, por ejemplo, un día me escribió un ex mirista, ex miembro del MIR de esos años, me Ujú. dice, tú estás justificando el golpe. Y yo le digo, no estoy justificando nada, estoy contando los hechos como ocurrieron. El MIR era una organización violentista, de matones callejeros, de matones en los campos. Eso fue lo que ocurrió. Cuando digo que Allende ya no gobernaba, claro que no gobernaba. Lo dejó estipulado en su testimonio, ni más ni menos. El político y escritor académico Fernando Alegría, socialista, amigo de toda la vida de Salvador Allende, a tal punto que Salvador Allende lo nombró agregado cultural de Chile en Washington durante la época, durante el gobierno de la Unidad Popular. Y Fernando Alegría dejó en su testimonio escrito plasmado que Allende no gobernaba Chile. El Mm, lunes 3 de septiembre de 1973, una semana antes del golpe militar, Allende le pide a los jefes que tenía, que era el Comité Político de la Unidad Popular, que le aprueben 3 proposiciones. Le podían aprobar una o 2 o 3 de las 3. Primera propuesta, efectuar un plebiscito. Segunda propuesta, llegar a un acuerdo y propuesta y solicitud de autorización. Por algo se lo estaba pidiendo, se lo exponía a ellos. Segunda propuesta, factibilizar un acuerdo con la democracia cristiana. Y tercera propuesta, formar un gabinete de seguridad y salvación nacional integrado exclusivamente por las Fuerzas Armadas. Y él manteniéndose como presidente. Eso fue el lunes 3 de septiembre de 1973. Como que no hubiera ninguna urgencia, como que el país hubiese sido una taza de leche. Se tomaron toda la semana este gobierno de facto que existía en Chile, el Comité Político de la Unidad Popular, se tomaron toda la semana y recién el viernes 7 de septiembre, en la noche, le llega la respuesta a Salvador Allende en La Moneda. Abre el sobre, plebiscito para que el país decidiera el futuro de Chile, denegado. Voluntad y autorización para llegar a un acuerdo con la democracia cristiana, denegado. Conformar un gabinete de seguridad y salvación nacional donde estuvieran las Fuerzas Armadas mayoritariamente integrando este gabinete, denegado. Frente a esas 3 negaciones que le hizo este gobierno de facto inconstitucional que había en Chile, que era el Comité Político de la Unidad Popular, Allende le dice, pido un voto de confianza de parte de ustedes hacia mi persona y en mi calidad de presidente de la República. Denegado. ¿Quiénes conformaban el Comité Político de la Unidad Popular? El Partido Socialista, el Partido Comunista y los otros partidos de izquierda de la época, pero vamos a ver el próximo lunes 11 de septiembre a los mismos
que le denegaron el voto de confianza a Salvador Allende, poniendo florcita en el monumento que tiene Salvador Allende frente a la moneda. Imagínense, qué contradicción, ¿o no? Esas cosas no se saben y eso está expuesto en este libro, está dicho en este libro. Pero yo no lo escribo porque quiero satisfacer el paladar de la derecha. No, po, lo escribo porque así fue nomás. Así nomás fue, po. ¿Me explico? Cuando analizo el asesinato del general Schneider, ahí estuvo claramente involucrado Estados Unidos con la CIA y con la derecha chilena y una parte de la democracia cristiana. Múltiples testimonios así lo señalan. Almirante Fernando Porta, comandante en jefe de la Armada en esa época, almirante José Toribio Merino Castro, que fue comandante en jefe de la Armada a partir del 11 de septiembre de 73, y el general Carlos Prats, que fue a partir del 25 de octubre del año 70, comandante en jefe del ejército hasta el 23 de agosto del 73. Entonces, este libro no está escrito para satisfacer el paladar de nadie, sino que para que lo pongo a disposición de los chilenos para que conozcan la historia, para que la analicen. Hay otros que me han dicho, oiga, usted parece que le gusta la figura del general Carlos Prats. Ni me gusta ni me desagrada, simplemente expongo las actitudes, el proceder que él tuvo, lo critico también en el libro. Por lo tanto, el que me ha dicho eso no está con un sesgo, ¿ah? Está con un sesgo así como los caballos que cuando le ponen anteojera y miran para adelante nomás, entonces está con un sesgo porque claramente hay una crítica de mi parte al general Carlos Prats, entiendo ciertas actitudes que tomó, pero creo que no debió haberlas tomado. Por ejemplo, Carlos Prats inicia un viaje a distintos países del mundo, a partir de los primeros días de mayo de 1973. No iba solo, era un viaje institucional. Iba acompañado del general de división Óscar Bonilla, general de brigada César Raúl Benavides. Estos dos últimos formaron parte después de toda la estructura del gobierno militar. El coronel Rigoberto Rubio, que era secretario general de la comandancia en jefe del ejército en ese momento, que después fue general y también formó parte del aparato institucional del gobierno militar. Viajaron a Estados Unidos, a Inglaterra, a la Unión Soviética, a Yugoslavia, a Italia, a Francia, a España. Cuando venían de vuelta en esos tiempos, los vuelos eran con escala, hacen escala en Buenos Aires, los vuelos de Europa hacia Chile, me refiero, de Madrid a Santiago, hacen escala en Buenos Aires y se presentan en el aeropuerto de Buenos Aires los 13 decanes de las Fuerzas Armadas, el decano aéreo, naval y del ejército, además de Ramón Huidobro, que era el embajador de Chile en Argentina, hombre de confianza de Salvador Allende. Huidobro le pide conversar aparte, en solitario, al general Prats y le dice, mire, llevaban un mes de viaje, estábamos a principios de junio, partió la gira en principios de mayo del 73 y estamos en principios de junio del 73. Le dice, mire general, en Chile está a punto de estallar la guerra civil. ¿Y cómo sabe usted? Le dice Prats. Porque me lo informó el ex canciller Clodomiro Almeida. General, haga algo. Y Prats se presenta ante Allende al llegar a Santiago y Allende le ratifica que estábamos a puertas de la guerra civil. Eso ya es un dato de la causa que se tiene que saber, es decir, Chile estaba al borde de la guerra civil. El proceso de la unidad popular llevó a Chile a estar al borde del abismo fratricida. Entonces Allende le dice Prats le dice a Allende, presidente, converse con los partidos de la Unidad Popular para que estén dispuestos a llegar a una tregua con la oposición y en particular con la democracia cristiana. Y Allende le dice, mire, ¿sabe qué? A mí ya no me escuchan, no me consideran. Por favor, usted reúnase con ellos. Esa propuesta de Allende fue una inconstitucionalidad porque un militar, un comandante en jefe del ejército, no tiene nada que andar haciendo rondas de reuniones políticas. Eso no le corresponde, no está dentro de sus facultades, ni dentro de sus atribuciones, ni dentro de sus obligaciones constitucionales para un militar. Y Prats
Allende, perdón, empujó a Carlos Prats a meterse en la arena política contingente y peor, Carlos Prats aceptó. Yo entiendo que aceptó tratando de qué, de eliminar la condición básica de la cual he hablado hace un rato. La condición básica es, reitero el concepto, la existencia de dos bloques, condición básica para la guerra civil, la existencia de dos bloques irreconciliablemente enfrentados. Entonces, eh, cuando Prats le dice a Allende, hable con los partidos de la Unidad Popular para que estén dispuestos a llegar a una tregua política con la democracia cristiana, estaba hablando de eliminar la condición básica para la guerra civil, que es estos dos bloques irreconciliablemente enfrentados. Allende le dice, yo no puedo hacerlo porque a mí los partidos de la Unidad Popular ya no me consideran, no me hacen caso, no me escuchan. Por favor, hágalo usted. Ese por favor, hágalo usted fue una inconstitucionalidad de Allende y cuando Prat le dice, ok, yo lo voy a hacer, buscando evitar la guerra civil, pero fue inconstitucional, se sienta a hablar con los partidos López. Entonces, yo no soy tampoco partidario ni admirador de Carlos Prat, sino que en el libro expongo el proceder de él. Digo, seguramente lo hizo para eliminar la guerra civil, la posibilidad cierta de guerra civil, pero cayó en una inconstitucionalidad, porque él mismo señala, yo eh, recorría todos los cuarteles, todos los regimientos a lo largo del país, hablando de la presidencia política de mis subalternos, y yo me meto en la arena de la política contingente, o sea, absolutamente en contradicción con lo que él predicaba dentro de los cuarteles del ejército. Así que, bueno, el libro es eso, es un entregar lo más objetivamente posible la historia, analizarlo eh, en su mérito, como dicen los abogados, sin abanderamiento de ningún tipo, y decir, bueno, yo creo que este general quiso eliminar la guerra civil, alguno que tiene un prejuicio en contra de Prat dirá, mira lo que está hablando. Pero es obvio, yo creo que a cualquier chileno bien nacido no quiere que en su país haya una guerra civil, Claro. pero para hacer, para lograr ese objetivo cayó en la inconstitucionalidad. Se salió de sus márgenes constitucionales el general Carlos Prat, porque a él no le correspondía sentarse a conversar con políticos. Eso no es parte del trabajo de un comandante en jefe del ejército. Quiero aprovechar de leer una parte de acá de la contratapa, donde, es decir, no sé si me lo permite, puedo leerlo un Por poquitito. favor, No, por no favor, es tan Viviana, sí. largo, pero tampoco es tan corto, pero es para dejarle a la gente que viene recién llegando y a los que lo van a ver después. Dice, Chile 1973, historia de una crisis. Chile 1973, historia de una crisis, ha sido escrito recogiendo testimonios, como usted bien decía, dejados y entregados por protagonistas de un periodo histórico que marcó a Chile durante los últimos 30 años del siglo XX. La obra pretende llegar a una interpretación histórica objetiva de los hechos utilizando principalmente documentos del periodo 1965-1973, lo que usted nos indicó en un principio. Así Discurso es. discurso del presidente Salvador Allende, testimonios escritos dejados por los generales Carlos Prats y Augusto Pinochet, los almirantes Fernando Porta y José Toribio Merino, políticos, amigos de Allende como Fernando Alegría, Osvaldo Pucio y Hernán del Canto. Testimonio escrito y oral dado por Roberto Time, ex secretario general del Frente Nacionalista Patria y Libertad, además de revistas y diarios de la época. Después de medio siglo, esta obra pretende aportar un grano de arena en la búsqueda de comprender sucesos que marcaron a Chile y también al mundo, rompiendo mitos que se han creado durante 50 años, obviando responsabilidades a quienes directamente las tuvieron y asignando responsabilidades a aquellos que las circunstancias fueron colocando en un camino histórico que no buscaron, en hechos dramáticos que cambiaron la vida a muchos chilenos y que repercuten hasta hoy. A medio siglo de lo ocurrido, los lectores amantes de la historia deben conocer una versión que se acerca de mejor forma a la verdad histórica de lo sucedido en Chile en el periodo 1965 a 1973, pues la historiografía solo se ha hecho cargo principalmente de lo ocurrido desde la mañana del 11 de septiembre de 1973 en adelante. Eso. Ese es el Exacto. concepto. Ese es Ahí el está, concepto. Ahí está ahí está resumido. resumido todo lo que estaba hablando recién. Está en la Y contratapa del libro. claro, y acá aparece justamente lo que estaba leyendo yo recién, pero además usted nos ha dado una introducción también de las partes más esenciales del libro, pero hay mucho más que se puede leer acá Así adentro. es. Yo apenas leí una parte del índice, el índice es bastante largo, hay mucha información, me parece un libro importante para tenerlo en la casa. Creo
creo que deberían aprovechar, chicos, de llegar a conocer a don Ulises en persona, los que viven en Santiago, tener la oportunidad de verlo justamente el viernes 29 a las 19 horas en Librería Chema, donde ahí ustedes pueden, Bien, viernes claro, 29 de septiembre próximo. el 29 de septiembre próximo a las 19 horas, y el 30 va a tener una conferencia donde justamente va a presentar de manera formal el libro que usted escribió y que tomó tanto tiempo. Yo no pensé que le había tomado tantos años, casi 20 años en hacer esto. Y eso es un Es decir, trabajo, en la recopilación, claro, en la del, recopilación, claro, como y usted dijo, fue una análisis. cosa investigativa, de análisis, y que posteriormente Exacto. se convirtió en algo que nosotros vamos a ver ahora, que es este libro, se materializó en este libro. Toda esa Así es. información que usted encontró, que buscó, que por un afán personal, empezó a buscar, sin un interés de, como dijo usted, de caerle bien a un lado o a otro, sino que verla lo más objetivamente posible, los hechos históricos, y eso dejarlo plasmado en estas páginas. Claro, mi objetivo, y como yo lo he dicho ya, no ha sido satisfacer el paladar histórico-político de ninguno de los sectores, sino que ahí están los hechos, esto ocurrió. eh, Creo que eso alimenta más la posibilidad de reencuentro entre los chilenos. Creo que las visiones sesgadas, distorsionadas, no ayudan, en definitiva, a la reconciliación nacional. Exacto. Y ojalá que podamos lograrla, porque ahora con esta polarización que estamos viendo, ojalá las familias empiecen a conversar, los más jóvenes estén un poco más abiertos también a escuchar todas las partes de la historia. Y antes de terminar, y le agradezco enormemente por haber estado acá, haberme dado este instante para conversar con usted y aprender mucho a través de sus palabras, me voy a leer este libro, pero con Gracias. mucha dedicación. No sé si subrayarlo, me da un poquito de pena llegar a subrayarlo, para ir viendo las partes que me llamen más la atención y a lo mejor consultárselo cuando lo vea acá a fin de mes. Porque yo Perfecto. creo que voy a asistir, si no me equivoco, ese día no tengo turno el día sábado, así que podría asistir Va a a ser la un charla. gusto, Viviana, poder conversar en persona. Y ahí le voy a hacer una notita, si me toca ir ese día, le vamos a hacer una nota en directo. Por supuesto, Mire, ahora encantado. lo que yo quiero hacer ahora es un ping-pong de palabras. A la mayoría de los invitados siempre le hago un ping-pong de palabras antes de terminar. Yo le digo una palabra y usted me responde con lo primero que se le venga a la mente. Puede ser una palabra o una frase, si usted quiere extenderse con respecto a lo que yo le nombre. ¿Le parece? Perfecto. Bien. Ya. Si yo le digo Salvador Allende. Responsable de una tremenda crisis. Perfecto. Augusto Pinochet. La historia lo puso en un lugar y en un momento en que le tocó estar. Perfecto. Conmemoración de los 50 años, esto es más actual. Lamentable. Perfecto. Gabriel Boric. Repito el concepto anterior. El primero. Lamentable. Yo pensé que el primero. Ya, lamentable, perfecto. Insurrección, me refiero a la del 2019. Insurrección. No, antidemocrática. Perfecto. Patria. La base de los ciudadanos. Familia. Es un núcleo importante. Dios. Está en la mente y en el corazón de cada uno de acuerdo con las convicciones personales. Y por último, convención constitucional. Algo innecesario para Chile. Coincido con usted. Y lo que me gustaría también ahora pedirle un deseo, un buen deseo para la gente que está en el chat, a los chilenos en estos tiempos tan raros, o como dice, interesantes, como dice Vanessa Kaiser, estos tiempos interesantes que están ocurriendo. Algún buen deseo para nuestro país, para los que están en el chat, los que lo van a ver en diferido. Yo la verdad que más que interesante lo considero tiempos muy lamentables, muy Sí, tristes, sí, es verdad. de Sí, verdad. el Yo, que sea yo, interesante no quita que sean tristes, obviamente. sí, yo creo que, a ver, antes de saludar y del buen deseo, creo que voy a hablar en mi fuero íntimo, desde mi fuero íntimo. No, nunca pensé, de verdad,
hace 15 años, hace 20 años, que íbamos a volver a estar en esta instancia de tanta división, de tanta polarización en el país. La verdad que no lo, no lo visualicé, no me lo imaginé. Ahora, respecto al deseo, por supuesto, a quienes están escuchando, nos están viendo, o quienes nos van a escuchar o nos van a ver, eh, hay que tener esperanza, les señalo, hay que tener fe, y como estamos en septiembre, en el mes de nuestro querido Chile, les quiero desear unas felices fiestas patrias, que lo pasen en familia, con tranquilidad, disfrutando un buen asado, paladeando un buen vino y, y amando a Chile, es decir, reflexionando sobre lo que han sido estos 200 años, un poco más ya, vamos a hablar de 200 años que estábamos viviendo, terminando de vivir el gobierno de O'Higgins hace, hace dos siglos, ¿verdad? De república, con sus problemas, con sus bemoles, con sus dificultades, pero siempre en una actitud, por lo que he estudiado la historia de Chile, de darle progreso al país, pero un progreso integrado, sin divisiones, sin desintegración nacional. Así es que eso, muchas felicidades, y a usted, Viviana, me siento muy agradecido de usted por darme la oportunidad de conversar con usted y de conversar indirectamente con quienes la siguen y la escuchan. No, yo, pero por sobre todo yo agradecía y de haberme dado el honor de poder estar acá. Yo aprendo siempre de otras personas, yo soy solamente una entrevistadora, pero los invitados son las personas que tienen el conocimiento y que la idea es que lo puedan de alguna manera compartir con la gente que viene acá al chat, a los que lo ven en diferido, a todas las personas, inclusive yo ya le dije, usted puede compartir también esta entrevista, sacar las partes que más le interesen, para utilizarlas para promover su libro, para buscar a lo mejor alguna parte que le gustó de lo que usted comentó, porque la idea mía de este canal es compartir con personas que saben más que uno y que tienen una visión que quizás yo no tenga. Y es importante que los demás también conozcan esa parte. Entonces, yo le agradezco enormemente haber estado acá. Ha dado una clase magistral con respecto a nuestra historia, aparte de nuestra historia de nuestro país. Y bueno, lo demás es ponerse a estudiar. Hay que leer. Hay que Tengo leer. tanto que leer, Dios mío, y tan poco tiempo, así que espero poder leer su libro primero que los otros que tengo ahí atrás, que hay algunos que no he leído, entonces los tengo pendientes, porque están saliendo muchos textos buenos y este para mí va a ser esencial tenerlo en la casa. Capaz que hasta mi papá me lo pida para leerlo ahora a final de año, así que voy a tener que comprarle también un libro a mi papá de regalo. Así que, ¿qué dice acá? Como de a poco, sí, de a poco voy leyendo, sí, sí, tengo ciertos momentos nomás para leer, porque me tengo que organizar así para poder leer. Normalmente leo cuando voy en el metro, y no me va a creer que he leído varios libros en el metro, de tanto ir para Qué allá y para bueno, acá. qué Así bueno que que ese aprovecho, tiempo muerto se utilice con la lectura. se me ha convertido en el mejor tiempo de mi vida. El andar en el metro y llevar un libro es lo mejor que me ha pasado, porque antes yo era una cuestión de ir y no hacer absolutamente nada en ese trayecto, que a veces era una pérdida de tiempo y muy valioso si uno va juntando la cantidad de Así minutos que es. va en el metro, es harto tiempo, puedes leer mucho. Entonces sí que les recomiendo, chicos, voy a aprovechar de poner nuevamente el afichito porque recuerden, va a estar acá justamente el 29, De ¿cierto? septiembre. De septiembre va a estar acá firmando su libro, que es justamente Chile 1973, Historia de una crisis, un texto que tenemos que tener todos en nuestra casa, porque es importante conocer toda la historia, y especialmente con este tremendo estudio que hizo usted durante tanto tiempo para poder llegar a tener este tremendo material que es importante, de alguna manera, tenerlo en la biblioteca, en tu librero de tu casa. Así que le agradezco enormemente por haber estado aquí. Le Gracias. agradezco a todos los que estaban en el chat, ahí estaban hablando, estaban haciendo saludando, haciendo algunas preguntas. Así que, chicos, muchas gracias, compártanlo con tus conocidos para que lo puedan ver en diferido. Y mañana voy a tener otro invitado, así que a la misma hora, a las 20 horas, así que pueden, para que estén acá, que es justamente el capitán Ricardo Luengo, para que ustedes nos vengan a acompañar un ratito y conversar. Que estén muy bien, dejo el afichito y nos retiramos en este instante. Chao, chao. Gracias.